Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy vamos a resolver esta desigualdad o inecuación para este video. En este caso, para resolver este tipo de ejercicios que ya están convertidos en factores, ya todos son factores, tenemos 3 arriba y 3 abajo factores, se tendría que recurrir necesariamente al método de tabla de signos para resolverlo. Entonces, necesitamos una tabla de signos que nos informe el signo que tendrá toda esta expresión y yo estoy buscando los mayores o iguales que 0, es decir, los positivos. Entonces voy a proceder a hacer una tabla para todos estos factores. Entonces construimos esta tabla para poder poner cada uno de los factores. Entonces voy a ir colocándolos. Primero 4x menos 3, 2 menos 7x, 5 más 3x, abajo 2x más 1, siguiente 3 menos 5x, siguiente 9 menos 4x, y acá abajo irían todos los factores, ¿no? Le pueden poner uno en la división, copiarle todo, o yo le pongo la expresión. Entonces esa expresión serían los signos que vamos a tener en la parte inferior. Entonces ahora lo que me interesa es encontrar cuando cada uno de estos signos se hace 0. No signos, sino cuando cada uno de estos factores se hace 0. Entonces ya sabemos que podemos tomar el factor igualar a 0 y despejarlo. Entonces aquí me quedaría 4x igual a 3. Entonces x es igual a 3 cuartos. Entonces este es 3 cuartos. Este será 2 séptimos. Este de acá sería 5 tercios, menos 5 tercios. Este de acá sería menos 1/2. Este de acá sería 3 quintos. Y este de acá sería 9 cuartos. Entonces ahora podemos resolver esto empezando a poner los valores desde aquí, desde menos infinito hasta más infinito. Primero irán los negativos, sería este y este. 5 dividido para 3 es un entero y 2 tercios. Y 1 dividido para 2 es 0,5. Quiere decir que el menos 5 tercios va primero, es menor que todos. Y el menos 1/2 posterior. Recuerden que mientras más grande es el valor pero negativo, quiere decir que el número es menor y debe colocarse más a la izquierda. Después tengo los otros, ¿no? El 9 cuartos es 2 enteros, 1 cuarto, entonces ese parece ser el más grande. El 3 quintos es 0,6. El 2 séptimos es 2 dividido para 7, me da casi 0,3. Y 3 dividido para 4 me da 0,75. Entonces al ponerlos en orden, primero debería ir el 2 séptimos, que es el menor de todos los positivos me refiero. De ahí vendría el 0,6, que es 3 quintos. De ahí vendría el 0,75, que es 3 cuartos. Y de ahí al final el 9 cuartos, que es 2 un cuarto, ¿no? O sea, 2,25. Ahora que estoy en ese punto, yo voy a poner cuando es abierto y cuando es cerrado. Como aquí dice igual, entonces aquí le voy a poner cerrado, pintado. Este también va a ser cerrado y este también va a ser cerrado. Y los de abajo van a ser abiertos porque siempre el denominador es abierto. Entonces empezamos. Al menos 5 tercios le corresponde 5 más 3x y el 5 más 3x está pintado, es cerrado. Al menos 1/2 le corresponde este de acá. Y el 1/2 del 12x más 1 va abierto, entonces por eso no le pinto.
Después al 2 séptimos le corresponde este de acá. Entonces, que sería el 2 menos 7, 2 menos 7x, ese sería cerrado, va pintado. Al 3 quintos le corresponde este de acá, que es 3 menos 5x, ese va abierto porque es denominador. Y finalmente al 3 cuartos, que es este de acá arriba, le corresponde el 4x menos 3, que es numerador, va pintado. Finalmente, 9 menos 4x, que es denominador, va a ir abierto. Y entonces yo ya tengo la forma para poner los signos. Entonces, solo cuando, otra vez repito esto siempre, solo cuando sean expresiones de este tipo lineales, se puede hacer los signos de la siguiente manera. Primero podríamos decir que se escoge un valor y se va reemplazando, un valor en este intervalo, otro valor en este, otro valor en este, y así sucesivamente se va reemplazando y se va poniendo los signos que se va obteniendo. O si no, se fija uno en el signo de la X, que en este caso sería positivo. Pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Lo mismo acá. Me fijo en el signo de la X, es negativo, pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Acá es positivo, pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Acá es positivo, pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Aquí este es negativo, pongo el contrario hasta que se haga 0 y de ahí cambio. Lo mismo el de abajo. Es negativo, pongo el contrario hasta que se haga 0 y de ahí cambio. Y entonces ya lo único que nos queda para encontrar los signos de la expresión es ir haciendo la operación. Menos por menos, más. Por más, por más, por más es más. Y por menos es menos. Aquí más por más es más. Por menos, menos. Y por menos, más. Más por más, por más, por más, por más, más. Por menos, menos. Todo más, más. Por menos, menos. Y por menos, más. Más por más, por más, más. Por menos, menos. Menos por más, menos, más. Más por menos, menos. Más por más, por más, por más. Por menos, menos. Y por menos, más. Menos por menos, más. Por más, más. Por menos, menos. Y por más, menos. Entonces yo ya tengo los signos de la expresión. Como dijimos al inicio, estoy buscando los positivos, que serían estos de aquí. Y con esto yo ya tendría los intervalos solución, que sería este de aquí y este de aquí. Entonces yo ya podría escribir la respuesta. Solución son los x que pertenecen al intervalo desde menos 5 tercios hasta menos 1 medio. Este cerrado, este abierto. Cerrado, corchete normal, abierto, corchete invertido o paréntesis. Unido con desde 2 séptimos hasta 3 quintos. Este va cerrado, este va abierto. Unido con desde 3 cuartos hasta 9 cuartos. Este abierto y este cerrado. Y listo, queda resuelto. Otra forma de representar la solución sería x, que está entre menos 5 tercios y menos 1 medio. Este sería menor o igual y este también menor o igual. Perdón, este no es igual, este está abierto. Aquí se me fue un poquito, este es menor, ¿no? Este sí es cerrado, por eso va igual. Unido con los x entre 2 séptimos y 3 quintos. Este es el menor y aquí va menor o igual. Unido con desde, pongámoslo así mejor, los x que van desde 3 cuartos hasta 9 cuartos. Este es menor y este menor o igual. Entonces yo ya tengo la otra forma de solución y también podemos graficar
Entonces vamos a graficar esta solución, lo que acabamos de obtener. Entonces pongo el 0 como referencia y digo menos 5 tercios, no le estoy haciendo escala, le pongo aquí menos 5 tercios, aquí vendría menos 1 medio, acá vendría 2 séptimos, 3 quintos, 3 cuartos, 9 cuartos y prolongamos un poquito más y se va. Entonces aquí iría este cerrado y este abierto, y entonces la solución serían todos los valores que están entre este para el primer intervalo. De ahí dice de 2 séptimos cerrado hasta 3 quintos, hasta 3 quintos abierto. Entonces todo esto sería la segunda parte de la solución. Finalmente entre 3 cuartos y 9 cuartos. Y quedaría totalmente resuelto y puesto sus formas de representación. Muchas gracias, no te olvides de darle tu buen like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.